Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de un artículo que habla de los regímenes de la volatilidad del tipo de cambio en Colombia. Para darles una breve introducción, el artículo habla que en la actualidad muchos países emergentes, incluido Colombia, utilizan un esquema de libre flotación del tipo de cambio. Aunque los bancos centrales conserven la autonomía para intervenir cuando consideran que hay riesgos económicos, Colombia abandona este esquema de banda cambiaria en los 2000 y permite que el tipo de cambio flote, interviniendo puntualmente a través de mecanismos como las opciones put and call, subastadas y otras medidas discrecionales. Estas intervenciones buscan corregir esos desvíos del tipo de cambio respecto al equilibrio, a controlar la volatilidad, a ajustar las reservas internacionales. Pero sin embargo, esto cuestiona la efectividad, ya que pues las acciones suelen ser muy ineficaces. Entonces, estas tendencias cambiarias se dan especialmente por economías pequeñas y abiertas como lo es la colombiana. Durante el periodo de los 2000 al 2013, la apreciación del peso colombiano estuvo muy influenciada principalmente por los flujos de capital hacia economías emergentes, más que por esos factores macroeconómicos o intervenciones programadas. Los antecedentes. En la literatura sobre los determinantes del tipo de cambio en Colombia aparecen dos categorías de artículos. La primera se preocupa por la técnica usada para valorar la efectividad de las intervenciones del Banco Central en la evolución de este tipo de cambio a nivel de volatilidad. Mientras que la segunda se intenta realizar un balance entre la fundamentación teórica, los hechos estilizados y la metodología de estimación, llevando a que se presente una identificación de los determinantes del tipo de cambio. La modelación de la volatilidad. Se presenta en el artículo que hay una intervención del Banco Central que se justifica solo si logra afectar la tendencia o la volatilidad del tipo de cambio. Los estudios que se realizan en este artículo sobre la efectividad de las intervenciones del Banco de la República de Colombia no son muy concluyentes. Algunos de estos modelos son el de Egards, que sugiere que las intervenciones son más efectivas al reducir la volatilidad y revertir la apreciación. Otros estudios como el de Arbeláez y Steiner, que se dio aproximadamente en el 2009, indica que la volatilidad del tipo de cambio en Colombia no ha sido muy persistente a diferencia de otros países. Los estudios de Hernández y Mesa muestran que los efectos de intervenir son muy transitorios y poco significativos, con impactos que duran muy pocos días. El modelo de Camille del 2008 señala que la efectividad de las intervenciones depende de la consistencia con la política monetaria general. Y así se fueron tomando muchos modelos y que en general se presenta que la evidencia sugiere que, que estas intervenciones del Banco Central pueden tener un efecto muy limitado y transitorio sobre la volatilidad y el tipo de cambio, pero que esta efectividad depende de múltiples factores, incluyendo los contextos económicos, las políticas monetarias concurrentes, entre otros. El tipo de cambio en Colombia. El estudio de Arteaga, Granados y Ojeda en el 2012
analiza que los determinantes del tipo de cambio real en Colombia entre 1994 y el 2012 se han encontrado una apreciación del tipo de cambio que se debe a que principalmente los términos del intercambio a largo plazo, los activos externos netos y el consumo del gobierno en el corto y mediano plazo respectivamente, se utilizan un modelo de corrección de errores y se enfocan en una cointegración de Johansen para estudiar las fluctuaciones del tipo de cambio real. Entonces, lo que explora este estudio es que estos aumentos de la productividad del sector transable eleven los salarios y los costos en el sector que no sea transable. Y todo esto lleva a una apreciación del tipo de cambio real. La investigación actual, basada en el modelo teórico de Majori en el 2014 y empleando el modelo de Schwartz, critica el uso de modelos de volatilidad que asumen solo un régimen de varianza. Y esto sugiere evaluar una efectividad de las intervenciones del Banco de la República, lo que requiere que los modelos consideren múltiples regímenes de volatilidad, que ya que se presentan estos cambios, dejen de ignorar algunos sectores que son bastante importantes. La metodología. Para medir la efectividad de las intervenciones del Banco de la República en el mercado cambiario, se utiliza este modelo que ya mencioné, Schwartz, de Hamilton y Sussman, de 1994. Este modelo evalúa la volatilidad condicional mediante un proceso ARCH, ajustando según el régimen que se encuentre la variable. Los regímenes que reflejan diferentes estados de volatilidad son modelados como una cadena de Markov. Todos estos parámetros del modelo se estiman mediante una máxima verosimilitud, maximizando los parámetros poblacionales, los que están sujetos a restricciones específicas de los regímenes, las probabilidades de transición, y todo este enfoque permite capturar los cambios de la volatilidad en modelos tradicionales como el de GARS, el de Schwartz, y todos estos analizan los cambios de régimen y no asumen solo una estructura de la volatilidad a largo plazo. Entonces, a las conclusiones a las que llego es que este estudio principalmente evalúa qué tan efectivos son las intervenciones del Banco de la República en el mercado cambiario colombiano. ¿Por qué las evalúan? Porque les parece que no han sido tan efectivas, porque se están enfocando en cosas que no les están presentando los resultados suficientes para ellos saber cómo se están presentando la economía. Entonces, por eso, en este artículo proporcionan modelos en el cual se pueden identificar regímenes de volatilidad en el tipo de cambio que presenten resultados que de verdad revelen la información necesaria. Entonces, a pesar de que el Banco Central responde a un aumento en la probabilidad de la alta volatilidad, las intervenciones no logran cambiar el régimen. Y esto indica que las fluctuaciones del tipo de cambio dependen más de factores financieros globales. Entonces, finalmente, se enfatiza en que la importancia de medir correctamente estos regímenes de volatilidad es para que estos periodos de alta volatilidad y de optimización de recursos bajo un control de los recursos del Banco Central minimicen los costos, aseguren una mayor estabilidad del mercado cambiario, demuestren con los modelos que los flujos de capitales, los precios de las materias primas y la situación económica dependen mucho más de los sectores económicos o de las políticas locales que, de las literaturas que determinen los tipos de cambio o de las intervenciones que hace el Banco Central que no están tan enfocadas. Entonces, a lo que voy es que es necesario implementar modelos que de verdad se enfoquen
en los estudios de la volatilidad del tipo de cambio y no en qué puede estar afectando o no, sino en una seguridad. Entonces, por eso me llamó la atención, me parece un artículo demasiado completo porque me permite tener una información más clara de cómo se deberían manejar los modelos acá en Colombia para que se pueda tener una perspectiva más aterrizada del tipo de cambio, de los precios, para poder salir a una economía internacional. Muchas gracias por la atención prestada.